Muy bien, la pregunta de la semana dice, ¿nos creó Dios incapaces de cumplir su ley? ¿Nos creó Dios incapaces de cumplir su ley? La respuesta completa dice, no, pero debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, toda la creación ha caído. Todos nacemos en pecado y siendo culpables, corruptos por naturaleza e incapaces de cumplir la ley de Dios. Entonces la pregunta anterior y esta y la que sigue van a estar entrelazadas. La pregunta anterior es, ¿puede alguien cumplir la ley perfectamente? Y la respuesta era, no, desde la caída nadie ha podido. Y entonces la pregunta siguiente es, ok, entonces Dios nos hizo incapaces de cumplir la ley, esa fue la forma en que Dios nos creó. Si revisaste con los alumnos los estados de la naturaleza del hombre, puede pecar, puede no pecar, no puede no pecar. Explicaste ya algo de esto, sí. Es decir, Dios no nos creó incapaces de cumplir su ley, sino que es un resultado de la caída. El versículo de la semana está en Romanos 5:12. Dice, el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y entonces en esta pregunta vamos a profundizar un poco más en la transición del primer estado al segundo estado. ¿Sí? Del puede pecar, puede no pecar, al no puede no pecar. Y queremos entender qué es lo que sucede ahí de manera más profunda. ¿Sí? Entonces hay tres ideas que me gustaría resaltar respecto a esta pregunta. Número uno, de inocencia a corrupción. De inocencia a corrupción, número uno. Como vimos en la pregunta anterior, Dios crea a Adán y Eva en un estado neutro o en un estado de inocencia. Sí, es importante explicarle a los niños a qué nos referimos cuando hablamos de inocencia. Recuerda, Adán y Eva sabían lo que era bueno y lo que era malo. Cuando el árbol se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, la palabra que se usa para conocimiento no se refiere simplemente a aprender algo, sino a determinar algo. ¿Sí? Entonces, cuando hay un árbol que está en medio del jardín y se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es básicamente el árbol para que tú determines lo que es bueno y lo que es malo, aparte de Dios. Eso es lo que el árbol te está ofreciendo a través de su fruto, según las palabras de la serpiente. Por eso la serpiente les dice, serás semejante a Dios. ¿En qué sentido? Tú vas a determinar bueno y malo. ¿Sí? Y entonces Adán y Eva en este estado de inocencia, lo que no tenían era una inclinación propia hacia el pecado. ¿Sí? Tú y yo, Santiago nos dice que cada uno de nosotros es tentado según sus propias concupiscencias o según sus propias pasiones. ¿Sí? Entonces, en el estado de inocencia no tienen una inclinación interior hacia el pecado. Es decir, Adán y Eva no tienen por así decirlo, pasiones pecaminosas, ¿me explico? Por eso le llama estado de inocencia o estado neutro. Un punto importante aquí, los muchachos preguntaban respecto a la pregunta anterior es, este estado solo existe para tres personas en toda la historia de la humanidad. Adán y Eva, que son dos, y Cristo. Sí, son las únicas seres humanos que han existido en un estado de inocencia, en un estado neutro, ¿sí? En el que no hay un pecado o una corrección del pecado interior. ¿Sí? Toda la tentación tiene que venir 100% desde afuera. En el caso de Adán y Eva, esto es lo que sucede. Satanás viene y los tienta e insinúa que Dios no es tan bueno como dice ser. Y entonces Adán y Eva creen en la palabra de la serpiente y el pecado entra en el mundo. Una de las imágenes que los puritanos usaban para explicar el pecado es la imagen de la enfermedad. Sí. Y entonces ellos decían, el pecado se transmite como una enfermedad de generación tras generación tras generación. Importante, la imagen de la enfermedad es útil para explicar a los niños, pero no captura todo la idea del pecado, ¿sí? Porque podemos usar la imagen de la enfermedad para hablar de la corrupción. Cuando uno está enfermo, si estás enfermo de la gripa, por ejemplo, pues tienes escurrimiento nasal y toses y no lo puedes controlar. ¿Sí? No puedes pensar, ya no voy a toser y dejas de toser. O ya no quiero que me escurra la nariz y te detiene. No sucede así. Sino que es algo que no puedes, está siempre ahí. Pero la imagen de la enfermedad también nos deslinda un poco de la responsabilidad. Porque ¿quién de nosotros es responsable de que la nariz le esté escurriendo o de estar tosiendo? Nadie, porque decimos pues que es algo que mi cuerpo hace, ¿sí? Entonces la imagen de la enfermedad es útil para decir, es algo que no puedes controlar, te domina por completo, pero debemos hacer énfasis en, sin embargo, tienes responsabilidad, es decir, pecas porque quieres pecar, ¿sí?
Ese es el punto medular de todo esto, ¿sí? En Romanos 5:19 leemos: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y esto es importante, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores, ¿sí? Adán desobedeció y todos los que nacen de él son pecadores, ¿sí? Entonces, esto nos lleva al segundo punto. Creación caída. Es decir, no solo son los hombres los que caen, sino que junto con la humanidad también cae el mundo. Sí, creo que ya tocamos algo de esto en una de las preguntas anteriores. Romanos 8:19 al 21 dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y entonces el pecado de Adán y Eva tiene consecuencias para toda la humanidad, pero también tiene consecuencias para el mundo mismo, ¿sí? Parte de esto es lo que vemos en el ciclo de la vida salvaje, que muchas veces, si has visto documentales de Nat Geo, Discovery, parece ser cruel cuando las mamás abandonan a los bebés o que simplemente los avientan para volar sin que el pajarito parezca estar listo o si todo eso se ve, tú lo ves y dices, no puede ser, o sea, es terrible, y lo que lo hace terrible es que está el riesgo de que mueran. Sí, si la mamá avienta al pajarito sabiendo que no va a morir, no hay ninguna posibilidad de morir, tú dirías, bueno, pues ese es el proceso normal para aprender a volar, ¿no? Pero no es lo que sucede, ¿sí? Y entonces todo esto tiene que ver también con la cuestión de la caída. La corrupción y la muerte entran también en la creación, ¿sí? Y la creación espera también ser liberada, ¿sí? Y número 3, inmutabilidad y responsabilidad. Inmutabilidad y responsabilidad. Y responsabilidad. Y responsabilidad. Sí, inmutable quiere decir que no cambia, que no muta. Sí, y entonces cuando hablamos de inmutabilidad decimos, la ley exige una cosa, que los niños para ahora ya deben de saber. La ley exige obediencia personal, perpetua y perfecta. Sí, las 3 P. La ley exige obediencia personal, perpetua y perfecta. Sí, la ley exige perfección. Sí, sed perfectos, sí, como Dios es perfecto. Entonces, la ley exige perfección y la ley no puede cambiar porque la ley es una expresión de la santidad, la justicia, la perfección de Dios. ¿Sí? Entonces la ley es inmutable, no puede cambiar, no puede disminuirse para que nosotros podamos acomodarnos mejor a ella. ¿Sí? La ley es inmutable porque refleja el carácter inmutable de Dios. Y entonces todos los hombres son responsables de lo mismo delante de Dios. ¿De qué? De rendir una obediencia personal, perpetua y perfecta. Todos los hombres son responsables delante de Dios de esto. Y entonces cuando hablamos si te fijaste en nuestra respuesta, dice, Adán y Eva, toda la creación ha caído, todos nacemos en pecado y siendo culpables, corruptos por naturaleza e incapaces. Y entonces hay 3 ideas ahí que están marcadas: culpables, corruptos, incapaces. ¿Sí? Y esas 3 ideas son importantes, ¿sí? Cuando hablamos de la caída y del pecado que se transmite de generación en generación, estamos hablando de estas 3 cosas. Número 1, todos los seres humanos son culpables. Todos los seres humanos son culpables. En Adán son culpables. Entonces, esto presenta una pregunta que puede ser difícil de navegar y es, ¿qué pasa con un niño que muere tristemente a los 5, 6, 7 meses de nacido? Porque la Biblia nos enseña que todos somos culpables y de hecho que el niño muera implica que es culpable de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Si el niño no fuera culpable de pecado, no moriría, ¿sí? Y sin embargo muere. Y entonces tenemos que tener cuidado en cómo entendemos a los niños. Muy rápido corremos a tomar estas filosofías externas, de decir, no es que el niño es bueno. No, el niño es un pecador. ¿Tiene cosas buenas? Claro, porque Dios es un Dios bueno y ha puesto en nosotros cosas buenas en su gracia. Pero el niño es un pecador igual que tú y que yo, tenga la edad que tenga. Sí, a eso nos referimos cuando decimos somos
culpables. Somos culpables. ¿Sí? Es decir, el niño de meses no tiene conciencia de pecado y sin embargo ya es culpable de pecado. Pero luego cuando el niño crece, vemos que no solo es culpable, sino también es corrupto. Es decir, el pecado emana de él. ¿Sí? Aún antes de que él mismo lo entienda, podemos ver que en él hay pecado. ¿Sí? Y luego, si tú y yo presentamos delante de él las demandas de Dios, lo que vamos a ver es que no puede responder a las demandas de Dios como debería. ¿Sí? Y entonces tenemos estas tres ideas: culpable, corrupto, incapaz. ¿Sí? Culpable, corrupto, incapaz. Esto es lo que el pecado significa cuando hablamos de pecado que pasa de generación a generación. Culpabilidad, corrupción, incapacidad. ¿Sí? Es muy importante que en esta pregunta tú y yo presentemos la ley con toda su fuerza. Es decir, no condenes a los niños, pero sí hazles saber, hazles sentir lo que Dios demanda. Porque mientras tú y yo no tengamos un panorama completo de lo que Dios nos demanda, vamos a achicar también su gracia. ¿Sí? Es hasta que entendemos todo lo que Dios demanda y cómo yo quedo corto de ese estándar que puedo entonces asombrarme delante de la gracia de Dios. ¿Sí? Pero entonces presenta la ley con toda su fuerza, tal como Dios la presenta, y Dios es muy claro. ¿Sí? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. O sea, son términos totales, ¿me explico? No hay ningún intermedio. Si quieres vivir, tienes que hacer una cosa. ¿Cuál? Cumple la ley. ¿Sí? Cumple la ley. ¿Sí? Y si no cumples uno de los mandamientos, eres culpable de todos los mandamientos. Y entonces lo que mereces es muerte. ¿Sí? Y entonces no acostumbremos a los niños al lenguaje nada más, sino tratemos de hacerles sentir la verdad de esto. Entonces te recomiendo que te prepares, busca historias, busca ejemplos, busca imágenes que ayuden a los niños a entrar en esto y sentirlo realmente. Sí, porque los niños rápidamente aprenden cristianés, igual que tú y yo. Y hace unos días estaba con los niños de Miss Francie y platicamos precisamente del pecado. Y yo les preguntaba, ¿qué merece el pecado? Y luego los niños todos decían, todos merecemos muerte. O sea, rápidamente saben lo cristiano para decir. Pero saber lo cristiano para decir y sentir lo que decimos son dos cosas distintas. Y nosotros queremos llegar al corazón, no nada más a las palabras. ¿Sí? Entonces, oramos.